Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre viajar ahora en estos tiempos de pandemia, ¿vale? Os voy a contar un poco mi experiencia y me gustaría mucho que me contarais la vuestra abajo en los comentarios. Podéis haceros un té o un café y nada, vamos a hablar ahora juntos sobre este tema. Vale, bueno, yo me he preparado un té porque tengo la voz un poco mal para luego, para que el sonido de mi voz sea mejor, ¿vale? Chicos, como siempre podéis activar los subtítulos aquí abajo, ¿vale? Bueno, os voy a contar un poco mi experiencia con los viajes durante la pandemia. Bueno, pues normalmente yo viajo bastante porque vivo en Alemania, entonces una vez o dos al año voy a mi casa, donde viven mis padres, y a visitar a mi familia, a ver a mis amigos. Todo esto ha sido muy complicado, de hecho el año pasado, el 2020, no estuve en Barcelona. Fue el primer año creo de mi vida que no estuve allí ni una sola vez. Y bueno, en verano estuve una semana en Eslovenia, que la verdad que no conocía ese país, pero me gustó muchísimo. También me interesó mucho la lengua, hice de hecho un vídeo sobre este tema que os voy a dejar aquí arriba, por si os interesa. Y me encantó pues la naturaleza, la comida, la gente muy simpática, la verdad que me encantó. Pero es un sitio al que fui básicamente porque pensamos con mis amigos, ¿a dónde podemos ir en coche? Y sí, que esté cerca, que sea bonito, que ninguno de nosotros haya visitado antes. Y entonces al final dijimos, pues Eslovenia. Y la verdad es que me encantó. Es un poco, bueno, eso que nos enseña un poco la pandemia, que hay cosas que no hacíamos antes y que ahora sí hacemos, eh, que, que nos gustan, y al revés, cosas que igual tal vez no valorábamos, dábamos por sentado, pues ahora las valoramos, ¿no? Como eso de yo ir a mi casa dos veces al año, pues para mí eso era normal antes, pero bueno, el año pasado pues no fui ni una sola vez por la situación y también por motivos laborales, cuando quería ir o podía ir porque la situación estaba mejor, luego por razones laborales pues no podía ir. Entonces cosas así que sucedieron y nada, bueno, este fue mi primer viaje durante la pandemia, la verdad me gustó mucho y espero que este verano pueda ir tal vez a Italia también en coche o no lo sé. Pero vamos a ver si este verano va a estar la cosa igual más o menos como el verano pasado. Luego, ahora, durante la Semana Santa, he estado en mi casa por fin, después de un año y medio casi sin estar en mi casa. Bueno, eso fue por motivos de, digamos, familiares. Tuve que ir, por suerte todo está bien, pero digamos que fue ese el motivo. Si no, creo que habría esperado un poco porque viajar ahora mismo es bastante complicado, ¿vale? No sé vosotros, pero yo desde Alemania para ir a España, digamos en general, tengo que hacer un test antes de viajar. Tiene que ser negativo. Eso, bueno, digamos que no es nada especial, digamos que es la situación de hoy en día. Si quieres volar, pues a la mayoría de sitios tienes que hacerte un test, ¿vale? Luego, bueno, estuve allí, estuvo genial, estuve bastante aislada con mi familia. Luego, al volver, tuve que hacer, obviamente, otro test para volver a volar. Y luego ahora estoy en cuarentena durante 10 días, o sea que tengo un test negativo, pero aún así tengo que estar en cuarentena y al quinto día, aquí al menos en Alemania, esta es la, digamos, la ley, al quinto día puedo ir a hacer un test y si sale negativo pues ya puedo salir. Pero como sabéis muchos de vosotros, a mí me gusta mucho salir y moverme, estar fuera, entonces es un poco duro y por eso estoy pensando que si viajo en el futuro, en los próximos meses, pues voy a intentar que sea en coche porque pienso que hay menos burocracia. Pero bueno, esas leyes en realidad cambian muy rápido, entonces también puede ser que yendo en coche pues tengas que tener también un test negativo, lo que sea, depende
dónde vas y cuándo y para cuánto tiempo, etcétera. Pero bueno, en general debo decir que echaba mucho de menos viajar. El viaje a Eslovenia fue como un poco, yo diría un poco más normal, porque no tuve que hacer ningún test y bueno, sí en los restaurantes podías, pues te ponías la mascarilla y ya está, al entrar y luego te la quitabas. Como era verano, pues estábamos todo el día fuera y tampoco noté mucho que fuera, que estuviéramos en pandemia, pues un poco, pero en verano del año pasado, la verdad que la situación estaba un poco más calmada. Bueno, a pesar de que la situación fuera un poco diferente y un poco rara, ahora mismo pues me ha gustado mucho ir a mi casa por fin y espero poder volver pronto, pero bueno, vamos a ver. Y nada, me gustaría mucho saber cuáles han sido vuestras experiencias viajando en esta época. Tal vez no habéis viajado para nada, o si tenéis algunos planes para los meses que vienen ahora. En ese sentido, yo lo que he hecho mucho, en vez de viajar, lo que he hecho mucho es hacer excursiones por la región donde vivo y digamos que aprovechar salir fuera, salir a la naturaleza, y eso me ha ayudado mucho porque soy una persona que quiere estar mucho fuera, moverse, descubrir cosas nuevas, y me he dado cuenta de que hay mucho por descubrir también cerca de mi casa, entonces eso me gusta. Sí, vale chicos, pues nada, si os ha gustado dejáis un me gusta, también podéis dejar un comentario, me gustaría mucho saber cuáles han sido vuestras experiencias, si tal vez os gusta viajar, lo echáis de menos, os gustaría ir a algún sitio pues este año o el año que viene. Y nada, me encantaría pues ver vuestros comentarios y espero veros pronto. Si tenéis alguna pregunta o recomendación, pues como siempre lo dejáis abajo, ¿vale? Y si no lo habéis hecho todavía, os podéis suscribir al canal, ¿vale? Venga, pues nos vemos. Adiós.